Doctor, cuénteme usted, ¿cuál cree que son las formas y herramientas concretas de mejorar y entregar conocimiento de alto nivel a los futuros médicos actualmente? Me parece que hay distintos medios de entregar los conocimientos a través de las clases presenciales en la Facultad de Medicina, de las cuales soy partidario, porque el docente que prepara una clase entrega mucho su experiencia. Eso es complementario con el poder bajar, entre comillas, de la web, el alumno, información. Creo que el procesamiento, la jerarquización de los contenidos que hace el docente, matizado con su experiencia, es lo que le da realmente el valor a la clase presencial, a la exposición tradicional, la clase magistral. Por supuesto que se debe estimular la visita a la biblioteca y la visita a esta biblioteca virtual que es la web por parte de los alumnos. Son en estos momentos para mí los dos pilares en cuanto a la adquisición del concepto y del conocimiento teórico. Sin embargo, como usted muy bien sabe, en nuestro quehacer, lo tutorial es también importantísimo y es la otra pata que contribuye a que un médico pueda ir adquiriendo sus destrezas, sus habilidades, además de sus conocimientos, en el quehacer médico. Y la práctica tutorial al lado del paciente, en la cama del paciente, con su ayudante, con su docente, con su profesor, es fundamental. Yo creo que estos tres elementos, el quehacer tutorial, la clase presencial y magistral y el autoestudio a través de la web y de las publicaciones online, son los tres elementos de esta mesa de tres patas, si usted me permite la metáfora. Excelente. Doctor, llevándolo un poco más a su especialidad.